Bendiciones hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Un video más donde espero que pueda ser de bendición para sus vidas, donde podamos aprender más acerca de la palabra de Dios, más acerca de quién es Dios, del carácter de Dios, más de esta profundidad, ¿no?, que encontramos en la palabra de Dios y tantos temas que pudiéramos hablar, pero que cada uno de estos temas espero de que le ayude, le alimente a usted espiritualmente principalmente, que no sea simplemente conocimiento, no simplemente teoría que usted está aprendiendo, pero que realmente le ayude en su crecimiento espiritual, en cómo miramos la palabra de Dios, cómo la podemos entender, ¿no? Esta vez vamos a seguir hablando de las escrituras, de la importancia. El último video estuvimos hablando de esta pregunta tan importante, ¿qué es el evangelio? Y un poco relacionado lo uno con lo otro, pero vamos a mirarlo en qué dicen las escrituras sobre esta verdad. Y hay un principio realmente importante, y lo habíamos mirado en algunos otros videos, esta frase que se le llama sola escritura, que es latín para decir una sola escritura, o solamente o únicamente la escritura. Este es un principio que surgió durante la Reforma, en el contexto que estaba sucediendo en ese momento. En la iglesia católica, el Papa hablaría con autoridad al mismo nivel que las escrituras. Y cuando decimos el mismo nivel, no quiere decir que uno era más alto que el otro, sino que tenían la misma autoridad, las escrituras y lo que el Papa decía. La tradición era esa misma, ¿no? Las decisiones y consejos de la iglesia también estaban a la par con las escrituras. Los reformadores dijeron que no, esto no es cierto. La Biblia es la autoridad más alta y suprema en todos los asuntos en los que habla. Así que cuando se trata de asuntos como nuestra salvación y nuestra vida espiritual, la Biblia es la autoridad suprema en estos asuntos. De hecho, cuando se trata de estos asuntos en las escrituras, nos ha dado lo que necesitamos saber, toda la verdad necesaria. Ahora, notemos lo que vamos a hablar un poco. Vamos a decir que la Biblia tiene todo lo que necesitamos saber sobre cada tema. Hasta cierto punto podríamos decir que eso sería algo ilógico, decir que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber sobre carpintería o astrología. Lo que estamos diciendo es que todo lo que habla, es decir, la salvación y cómo debemos vivir como cristianos, lo que dice la Biblia es suficiente. Así que el principio de las escrituras por sí solo es tanto un poco en cuestión de autoridad como de suficiencia. Autoridad en que lo que la Biblia dice al respecto lo asienta y es suficiente por lo que la Biblia dice al respecto de todo lo que necesitamos. No, cuando hablamos solo de las escrituras, no estamos sugiriendo que la Biblia dice todo lo que hay que saber sobre cosas espirituales. Son las preguntas que tenemos sobre la salvación lo que nos están respondiendo las escrituras. Por supuesto, la escritura sola dice que la Biblia dice todo lo que hay que decir sobre asuntos espirituales, pero dice que todo lo que necesitamos está contenido en la Biblia. La Biblia en el estándar perfecto y único de la verdad espiritual está presente. Hay una confesión de fe que se llama Westminster, y lo dice de esta manera: todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias por su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente establecido en las escrituras, o por consecuencia buena y necesaria puede ser deducido de la escritura, a lo cual nada en ningún momento ha de ser añadido, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o transiciones de los hombres. Creo que es un gran resumen de lo que significa la escritura sola. Lo que es necesario para la gloria de Dios, nuestra salvación, la fe y la vida, se habla expresamente en las escrituras o se deduce de ella.
aquellas cosas que no están expresamente establecidas en las Escrituras, pero que pueden deducirse, son cosas como la doctrina de la Trinidad. Esa palabra no se usa en las Escrituras. No hay una porción de las Escrituras que enseñe expresamente la Trinidad, pero aún así es algo que se deduce claramente de las Escrituras. Otro ejemplo sería el pecado de nuestros primeros padres. La palabra pecado no se usa en Génesis 3, pero deducimos que su acción en ese capítulo fue el pecado. Así que solo piensa en las implicaciones aquí por un momento. Y lo que la confesión incluso dice esto: a lo que no se le debe agregar nada en ningún momento. En realidad se nos ordena que no añadamos o le quitemos a las Escrituras. ¿Por qué? Este es el principio de la sola escritura. Lo que tenemos aquí es suficiente, no necesitamos agregarle nada. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice: no añadirás ni quitarás de la palabra que yo te mando, para que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te mando. De nuevo en el capítulo 12, versículo 36, todo lo que yo te mando, tendrás cuidado de hacerlo. No le añadirás ni le quitarás. El Nuevo Testamento se hace eco de estas palabras en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. A todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, les advierto que si alguno les añadiere, Dios le traerá plagas descritas en este libro. Y en cualquiera que quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Entonces, ¿qué significa agregar a las Escrituras o quitarle? Bueno, creo que es mucho más fácil hablar de las Escrituras, así que comencemos por ahí, ¿no? Cada vez que la Biblia habla explícitamente sobre un tema o sobre algo que se deduce de sus páginas y no lo tomamos en cuenta ni lo enseñamos, lo estamos quitando. El aborto, por ejemplo. Hay un grupo de cristianos que realmente minimizan el aborto y lo hacen diciendo que la Biblia no habla de eso. Este personaje, Phil Vischer, lo vamos a usar como un ejemplo. Es el creador de estas caricaturas para niños de los VeggieTales. Tenía mucho que decir sobre el aborto, especialmente antes de las últimas elecciones. No entraremos en detalles, pero él decía, y me puede decir exactamente cuál es la posición bíblica sobre el permiso del aborto cuando está permitido según las Escrituras. Esencialmente, lo que está diciendo al preguntar esto es que la Biblia no nos dice nada explícitamente, por lo tanto es muy posible que esté permitido en algunos casos. Alguien pudiera decir, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a esta? La mayoría de los cristianos creen que el aborto debería estar permitido bajo ciertas circunstancias. Un ejemplo, cuando la vida de la madre está en peligro, ¿no? Pero muy pocos cristianos aprueban el aborto electivo después de las 20 semanas. No sé dónde está este personaje en este tema, porque en realidad no lo dice. No le gusta el aborto, pero cree que debería estar permitido en algunos casos. Y casi parece que está a favor del aborto electivo hasta cierto punto. Al menos no vamos a salir directamente y decir que la Biblia no condena. El punto aquí es que es posible que la Biblia no hable sobre todos los escenarios del aborto que podamos imaginarnos, pero podemos deducir claramente de las Escrituras que quitarle la vida a un niño o a cualquier edad y lugar es una violación del sexto mandamiento. Como cristianos no hay ninguna matiz aquí que sea útil y no es útil ser vago en este sentido. La Biblia define claramente: quitar la vida de un niño dentro o fuera del útero es un asesinato. Hay personas que simplemente sacan las Escrituras, las cosas que no les gustan, y simplemente dicen lo que quieren predicar o enseñar a través de esos libros. Predicar o estudiar la Biblia versículo por versículo nos ayudaría en esta problemática. Ahora, ¿qué hay de agregarle? Hay algunas formas en que esto puede suceder y le sucede a las personas con las mejores intenciones. Agregamos a la Escritura cuando agregamos cosas al texto que no están allí.
Leemos leemos en el texto cosas que no están ahí y le damos un sentido al texto. Ya hemos hablado de esto, así que no pasaremos mucho tiempo aquí. Sin embargo, le daré un ejemplo en Mateo capítulo 18. Hay un versículo que todos saben que parece, es muy popular, como Juan 3:16. Pero en Mateo 18 el pasaje, la gente que no sabe de dónde está, puede citarlo en el versículo 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Hacer este versículo sobre la oración es agregar significado a lo que no está ahí. Puede ser cierto que si 2 o 3 personas están orando para que el Señor esté ahí, yo creo que sí va a suceder. Pero también es cierto que la oración de una persona justa tiene un gran poder, ya que está obrando, según nos lo dice Santiago 5:16. El pasaje de Mateo 18 está hablando de los problemas de la vida de la iglesia. Mateo 18 está hablando de la disciplina de la iglesia, y los 2 o 3 que están reunidos son los que están confrontando al que no se ha arrepentido. Proporcionar un significado que no está ahí, eso es agregar al texto. ¿Qué pasa a aquellos que reclaman la revelación divina? El hecho es que esta es una práctica común hoy en día. Las personas a menudo dicen que el Señor les reveló algo o les dio una palabra. Escuchar a las personas decir que el Señor les dijo algo, escuchamos este lenguaje a menudo. Muchas ocasiones la gente lo que quiere decir, y les doy el beneficio de la duda, qué es lo que están tratando de decir. Ellos probablemente quieren decir que es algo que quedó grabado en su corazón. Están convencidos, leyeron un pasaje de las Escrituras y se sintieron motivados por ese versículo a cierta acción, y el uso del lenguaje de la revelación divina, incluso si no lo era de esa manera. Pero hay gente que de verdad piensa que el Señor les habla, y algunos dirían que esto está bien siempre y cuando no contradiga las Escrituras. No se suma si lo contradice, y eso es la manera en que ellos piensan. El problema es que puedes agregar a la Escritura incluso si está de acuerdo a las Escrituras. La Escritura a menudo se repite. El hecho es que si Dios te dijo algo que tiene autoridad, porque Dios lo dijo, está libre de errores, es perfecto porque Dios es el producto de ese mensaje. Fui a una iglesia por un tiempo donde las palabras proféticas hablaban sobre personas, era algo común. Estas personas dirían que recibieron una palabra directamente de Dios para hablar sobre otro. Si esto es cierto, esa profecía se cumpliría. Pero no solo lo que deberíamos estar escribiendo estas cosas porque son revelación. ¿Por qué Dios haría esto? Es porque no tenemos en las Escrituras lo que necesitamos. La Escritura misma dice que tenemos todo lo que pertenece a la vida y la piedad, todo lo que necesitamos, pero sin embargo, por alguna razón necesitamos que Dios hable palabras a las personas fuera de las Escrituras. No puedo ver cómo esto no está agregando a la Biblia. Estás diciendo en esencia, tengo una palabra de Dios y por lo tanto tiene tanta autoridad como la Biblia, por lo que debes escuchar. Recuerdo que en la universidad había un chico que supuestamente le dijo a una chica que Dios le había dicho que se iban a casar. Escuchamos que esto sucede todo el tiempo. Cuando escuchamos esta historia, la muchacha nunca dice, bueno, ¿cómo te está buscando? ¿Cómo te busco? ¿Cómo te encuentro? ¿No? En un lugar de eso, ella dice, bueno, él tendrá que decírmelo a mí. ¿Qué tiene este muchacho que le da esa credibilidad de decirle a una muchacha, Dios me dijo que te casaras conmigo? ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con estas frases o con estas oraciones. ¿Cómo ser yo realmente que Dios te habló? Cuando una persona habla así, le da credibilidad y autoridad de lo que está diciendo. Suena un poco más espiritual, entonces muchas de las veces escuchamos. He querido casarme contigo desde el primer momento en que te vi, en el primer año, y por eso te estoy diciendo este mensaje, ¿no? Y este es solamente un ejemplo, pero debemos de tener mucho cuidado cuando usamos esta declaración o cuando escuchamos esta declaración, Dios me dijo.
Hay una historia que sucedió hace mucho tiempo en una iglesia, en una reunión de grupo de damas. Una de las damas les dijo a las otras damas que Dios le dijo que se divorciaran de su esposo. ¿Por qué diría tal cosa? Obviamente ella quería dejar a su esposo por cualquier razón y quería darle una decisión a algo de autoridad, ¿no? Quería decir, ¿qué podría argumentar en contra de Dios? Un ejemplo ridículo, pero ¿qué pasa con las personas en la iglesia que se acercan a lo que están lidiando con un nuevo diagnóstico de cáncer y les dicen que Dios le dijo que serían sanados? ¿Por qué alguien haría esto? En realidad podrían pensar que Dios les dijo que dijeran esto, podrían ser engañados. Esa es una de las razones. Dirían que quieren que esa persona se mejore y quieren darle esperanza para que no evoquen algo de credibilidad detrás de sus declaraciones. Dios me dijo que te lo dijera. Creo que entendemos este punto, pero espero que veas que uno no tiene que estar en desacuerdo con las escrituras para agregarle algo a las escrituras. Las escrituras son suficientes o no lo son. Si lo son, no necesitamos estas palabras de Dios, y si no lo son, entonces las necesitamos desesperadamente. De hecho, escuché a alguien decir esto no hace mucho tiempo. Necesitamos desesperadamente una palabra de Dios. Quería gritar y abrir la Biblia y leerle que esto no es cierto, ¿verdad? Si queremos que Dios nos hable en voz alta, entonces lee tu Biblia en voz alta, ¿no? Es una manera como Dios nos está hablando. Lo que estamos tratando de establecer hasta ahora es que la Biblia es la autoridad suprema en asuntos espirituales y la única autoridad, no solamente la única autoridad, sino la máxima o suprema autoridad y toda la verdad que es necesaria para nuestra vida espiritual, para la salvación, se enseña en la Biblia para nuestro beneficio. Ahora, solo quiero hacer una distinción entre la escritura sola. Cuando decimos sola, queremos decir que la Biblia es la única autoridad en lo que respecta a la fe y la práctica. La Biblia es la principal autoridad en asuntos de fe y práctica, pero también nos damos cuenta de que Dios usa a otros para ayudarnos a entenderlo. Por eso nos referimos a la historia de la iglesia y las luchas del pasado. Por eso apelamos a confesiones que han resistido la prueba del tiempo. Pero eso confiamos en nuestros pastores y maestros, porque nos damos cuenta de que todos estos son un regalo de Dios para la iglesia. La Biblia es la principal autoridad, pero Dios le ha dado a la iglesia una vasta biblioteca de fuentes para ayudarnos a comprender la Biblia. Sola escritura, por otro lado, es una pequeña diferencia. Dice que la Biblia es la única autoridad en asuntos de fe y práctica. Y si hay otros que intentan unirse y ayudar como un credo a una confesión, estas cosas son del diablo. Debemos de tener mucho cuidado con estas cosas. Debemos de entender que la Biblia es lo único que necesitamos. Es lo único que nos puede ayudar a seguir adelante en lo que Dios quiere para uno de nosotros. Debemos de entender que la Biblia es el lugar a donde podemos llegar para poder entender y comprender todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miramos a través de la Reforma cómo los hombres reformadores trataron de defender y esclarecer este punto tan importante, ¿no? De romper esa, lo podríamos llamar, tradición de mirar que el Papa era el que tenía la autoridad al mismo nivel que las Escrituras, sin darnos cuenta que la palabra de Dios es la única autoridad para poder entender lo que Dios está tratando de hablar a nuestras vidas. Vamos a mirar la analogía de la fe. Esto significa que las escrituras interpretan las escrituras. Entonces, hablando en términos prácticos, si una parte de las escrituras se interpreta de una manera que está en conflicto con otra, entonces hay un problema. Entonces, si un pasaje se puede interpretar de un par de maneras diferentes, o si hay una variable textual, esto significa un problema de un manuscrito, y una de las interpretaciones va en contra de lo que sabemos que es la verdad en el resto de las escrituras. Entonces sabemos que pasa
Ah, entonces sabemos que esto está erróneo, está equivocado. Um, por supuesto que este principio se basa en el hecho de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, y por eso nos dedicamos tanto tiempo a hablar de esto desde el comienzo de esta clase, porque nuestro sistema de comprensión de la Biblia se basa en el hecho de que la Biblia es inspirada por Dios y veraz en todo lo que afirma. Cuando se interpreta correctamente, es veraz en todo lo que afirma y sin error, y de hecho incapaz de cometer errores. Por lo tanto, tiene sentido que la enseñanza más clara sobre un tema dado en la Biblia debe informar los lugares que son más difíciles, porque Dios no se contradecirá a sí mismo. Ahora, el Corán, por ejemplo, ese libro tiene muchas contradicciones. Algunas personas que no saben más la señalan y dicen que no pueden ser verdad. Pero los musulmanes tienen una respuesta para esto. Si hay dos pasajes en conflicto, entonces lo que sucede es que el que viene después abroga al anterior. Así que lo que viene después invalida la declaración anterior, por así decirlo. Puede ver cómo esto sería un desafío para interpretar y comprender el Islam. La Biblia no tiene este problema. La Biblia tiene un autor divino que siempre dice la verdad, cuya palabra nunca está equivocada y nunca se contradice en sí misma. Ahora, admitiremos cuando se trata de la Biblia que hay aparentes contradicciones. Hay lugares, incluso principios de las personas señalan como coproducciones. Tal vez sí tiene uno de esos. Pueden mencionarlo y pueden hablar de esto en una reunión de Zoom. Pero permítame resaltar uno que surge de vez en cuando. Por supuesto, algunas personas, o las personas que son escépticas al cristianismo bíblico, tienen un problema con la justicia o la ira de Dios en oposición a su amor. Pero no creo que eso sea realmente de lo que estamos hablando aquí cuando se trata de aparentes contradicciones. Tal vez pueda ser, supongo que quien proviene la pregunta y qué es exactamente lo que está señalando, qué pasajes marcarían la diferencia. Estamos pensando que algunos cristianos de vez en cuando tienen dificultades con Pablo y Santiago en su discusión de las obras en relación con la salvación. Pablo deja claro que somos salvos aparte de las obras, mientras que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Esto es una aparente contradicción. Entonces, ¿cómo se reconcilia? Bueno, usamos el principio de la analogía de la fe y dejamos que las escrituras interpreten las escrituras. La enseñanza clara de las escrituras es que uno es salvo o justificado por la fe aparte de las obras. Somos justificados por la fe, sin obras. Esto nos permitirá gloriarnos en algún aspecto, pero como cristianos no nos gloriamos solo o solamente en Cristo Jesús, quien nos amó y murió y resucitó por nosotros. Entonces debemos concluir que lo que Santiago está haciendo no contradice a Pablo, sino que enfatiza que uno es salvo solo por la fe, pero que la fe nunca está sola, siempre va acompañada de obras, por lo que una fe que no produce fruto es una fe muerta. No existe tal cosa como alguien que está verdaderamente justificado o enderezado por Dios, pero que no está siendo santificado. Vamos a ir cerrando con un par de formas prácticas de que uno puede usar en un estudio bíblico. La primera es simplemente familiarizarnos con la Biblia en general. Piensa en esto por un momento. Cuando estás visitando a alguien, por ejemplo, y te dice que puedes perder tu salvación, y preguntas algo como ¿por qué piensas eso? Y dicen Hebreos 6, 4 al 6 es un pasaje difícil de ocultar. Cuanto más nos familiarizamos, cuando más familiarizado estés con la Biblia, más apto estará para pensar en otros pasajes que hablen del mismo tema, que sean claros y deberían informar la enseñanza de los textos menos claros. Pasajes en este caso como Juan 5 y Romanos 8 serían una gran ayuda. Un segundo punto práctico aquí es no basar lo que cree en un tema como perder su salvación en un solo texto o pasajes difíciles.
No creemos que Jesús fuera un ser creado porque Pablo dice en Colosenses que fue el primogénito de toda la creación. Interpretamos ese texto, pero por lo que sabemos que se enseña claramente a lo largo de las páginas de las Escrituras. Aquí hay un punto adicional. Elija una buena teología sistemática y lea. Lo que hace una teología sistemática es tomar la doctrina de la Biblia y sistemizarla. Luego es un resumen de lo que la Biblia enseña sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, la salvación o el pecado. La teología sistemática, como por ejemplo de Wayne Grudem, es muy accesible. Sé que incluso puedes encontrarla en una aplicación, en un podcast, y poderla escuchar gratis. Otro libro, Teología Sistemática de Michael Horton, llamada Teología del Peregrino, es también muy buena. Diría que no estaríamos de acuerdo con Horton sobre el bautismo, pero es sólido en todo lo demás. Tampoco digo que Grudem sea perfecto, pero es muy bueno. Otro personaje, G.A. Packer, tiene un libro llamado Teología Concisa, que es muy bueno. Cualquiera de estos libros que nos ayuden a entender un poco más a fondo estos temas de la Biblia, poder familiarizarnos con todos estos temas, nos ayudarán a realmente entender y comprender un poco más acerca de la palabra de Dios, muchas de las veces cómo contestar preguntas difíciles y cómo interpretar aquellos pasajes que muchas de las veces también son difíciles de interpretar. Amén. Vamos a concluir este video. Espero que sea de bendición para su vida y que sigamos aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios, que podamos seguir caminando con Él. Que el Señor les bendiga.